Between March 1st and 6th, a series Entre el 1 y el 6 de marzo, se llevaron a cabo una serie de redadas en la región fronteriza entre Ecuador y Colombia por una fuerza conjunta estadounidense-ecuatoriana. El Pentágono anunció que había bombardeado un punto de concentración perteneciente a una organización terrorista designada, con el ejército ecuatoriano actuando como fuerza terrestre. Sin embargo, los medios locales y posteriormente el New York Times informaron de una realidad diferente. El ataque había alcanzado una granja lechera. Los reportajes documentaron torturas, casas incendiadas, ganado muerto y el bombardeo de estructuras civiles. The Gray Zone habló con un testigo presencial, Vicente Garrido, vicepresidente de la comunidad, quien describió lo ocurrido. The community's vice president described what happened. Bueno, bien. Como le comentaba, ¿no? Pues gracias. Thank you for giving me the opportunity to share what took place. Gracias por darme la oportunidad de compartir lo que ocurrió. Del día 1 al 6 del mes, experimentamos incursiones militares aquí, en el asentamiento San Martín. Durante estos hechos, los soldados cometieron diversos abusos sin informar en ningún momento a la comunidad por qué actuaban en nuestra contra, incluyendo la quema de viviendas. A lo largo de esos días, fuimos sometidos a operaciones violentas realizadas sin previo aviso. Quemaron y bombardearon casas y detuvieron a miembros de nuestra comunidad. Hasta el día de hoy, no hemos recibido ninguna respuesta del gobierno que explique por qué se llevaron a cabo estas acciones contra las personas que viven aquí, en el asentamiento San Martín. El gobierno ha estado presentando su acción militar como un gran éxito contra los cárteles y los grupos armados. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, es algo que, como dije, ya no tiene sentido. No tiene lógica porque, pues, en este No. As I've told you, Bueno, no. Como ya te he dicho, simplemente no tiene sentido. En este caso, te hemos demostrado que no se trataba de campamentos, como afirma el gobierno, sino de las casas de los campesinos que viven aquí. Al fin y al cabo, si realmente fueran campamentos, como dice el gobierno, sabes perfectamente que el campamento de un grupo armado no estaría a la vista de todo el mundo. Quiero decir, de verdad, ¿cómo podría alguien comparar una finca ganadera con un campamento militar? Under President Daniel Noboa, imbued with Trump, Bajo el mandato del presidente Daniel Noboa, influido por los nuevos poderes geopolíticos de Trump, Ecuador se está convirtiendo en lo que fue Colombia bajo Álvaro Uribe en los años 90. Una colonia militar estadounidense que proyecta poder sobre zonas estratégicas del continente. El ataque a los campesinos en San Martín, Ecuador, podría no ser un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de contrainsurgencia estadounidense que produce lo que en otros países se ha conocido como falsos positivos, objetivos civiles presentados como victorias militares, como las 163 personas asesinadas en embarcaciones en el Caribe, condenadas sin juez, culpables sin pruebas reales, y presentadas como una puntuación que encaja en la narrativa, una especie de juego que se supone que estamos ganando. Basta con mirar las cifras. El 30 de marzo de 2026, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, expuso un nuevo marco geopolítico que denomina la estrategia de la Gran Norteamérica. he calls the Greater North America Strategy. Por eso, el presidente Trump ha trazado un nuevo mapa estratégico, desde Groenlandia hasta el Golfo de América, bajando hasta el Canal de Panamá y los países que lo rodean. En el Departamento de Guerra llamamos a este mapa la Gran Norteamérica. ¿Por qué? Porque toda nación y territorio soberano al norte del Ecuador, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, no forma parte del sur global. Es nuestro perímetro de seguridad inmediato en este gran vecindario en el que todos vivimos. Within this framework, Dentro de este marco, regiones como el norte de Ecuador ya no son periferias lejanas, sino parte del perímetro de seguridad de Estados Unidos. La zona en la que vives, ¿dirías que es segura o insegura? ¿Cómo es la vida allí?
What's life like in this area? Pues el área Well, as for the area where we live, Bueno, en cuanto a la zona donde vivimos, imagínate. Llevo casi 40 años en esta región. Nos ganamos la vida de distintas maneras. Algunos criamos ganado, mientras que otros nos dedicamos a la agricultura, cultivando productos como café, cacao, maíz, arroz y así sucesivamente. Básicamente, todo lo que la tierra nos da. basically everything that the land produces. How do you feel that the government ¿Cómo te sientes acerca de que el gobierno del país en el que vives recurra a la acción militar contra ti, en lugar de ponerse en contacto contigo y hacerte preguntas para averiguar lo que quieres saber? to learn what they want to know? No, pues sí. No, bueno, imagina, eso es exactamente lo que queremos, claridad. Una claridad por parte del What gobierno. we are asking for is simple: clarity from the Lo government. que pedimos es sencillo, claridad por parte del gobierno. Queremos que se sienten y entablen un diálogo con el pueblo de San Martín, la comunidad que fue directamente afectada. Como mencioné, muchos de nosotros hemos vivido aquí durante casi 40 años y nunca habíamos experimentado algo así por parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Este tipo de acciones, bombardeos y ataques similares, eran cosas que solíamos escuchar en Colombia durante su periodo de conflicto. Pero aquí, en nuestro país, en Ecuador, nunca habíamos vivido así antes. We had never experienced anything like this before. It is only under the current administration that we are seeing Es solo bajo la administración actual que estamos viendo este tipo de situaciones por primera vez. En concreto, la quema y el bombardeo de viviendas. La verdad es que es algo realmente aterrador, y todavía no podemos comprender del todo por qué ocurrió aquí, en nuestra comunidad. El gobierno afirma que estaban bombardeando campamentos supuestamente utilizados para entrenamiento u otros fines. Pero como he dicho, no fue un incidente aislado. Si hubiera sido solo un único suceso, quizá podría haberse explicado como un error. Sin embargo, hubo 3 incursiones distintas, llevadas a cabo en 3 fases, el día 1, el 3 y el 6. the 6th. Que fue entre el primero, el 3 y el 6. What we are witnessing in Ecuador is not a conventional Lo que estamos presenciando en Ecuador no es una lucha convencional contra el crimen organizado. Es la aplicación de tácticas de contrainsurgencia, desplegadas no contra una insurgencia ideológica, sino contra la población civil. El objetivo declarado es combatir a las narcobandas, que también aterrorizan a los habitantes locales y no tienen lealtad a ninguna meta social, solo al beneficio de los peces gordos, sean quienes sean. En otras palabras, están utilizando al ejército para hacer trabajo de detective, o quizá ese no sea el verdadero motivo. Pensemos en las 163 personas asesinadas en barcos, sin inteligencia previa, solo para servir a la narrativa política de la administración Trump. La doctrina de contrainsurgencia tiene una historia larga y controvertida. counterinsurgency doctrine has a long and controversial history. South Vietnam and Cambodia, northwest of Saigon. The military mission is to make contact. It was formalized during Se formalizó durante las guerras coloniales y más tarde fue perfeccionada por Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, donde el objetivo no era solo derrotar a los grupos armados, sino también controlar el territorio mediante el dominio de la propia población. dominating the population itself. I det närmast vår avstår kins, no soreshke sino remember jord and nuestro propes. The same logic will later shape operations during La misma lógica daría forma más tarde a las operaciones durante el Plan Colombia, donde regiones rurales enteras fueron tratadas como sospechosas bajo la suposición de que los civiles podían simpatizar con los movimientos insurgentes. Pero Ecuador no es Vietnam, no es la Colombia en medio de una guerra civil. No existe una alineación ideológica masiva entre las comunidades rurales y las redes de narcotráfico. No son poblaciones movilizadas por una doctrina política. Son agricultores, trabajadores, familias, personas que intentan sobrevivir en regiones abandonadas desde hace mucho por el Estado. Y sin embargo, se está aplicando la misma doctrina. En lugar de generar confianza, el Estado trata a la población como una amenaza. En lugar de obtener información mediante la cooperación, impone la fuerza a través del miedo. Por favor, dime uno por uno, si no es mucha molestia. Please tell me one by one if it's not too much trouble. Sí, claro, con gusto le cuento. Vea, el día primero. Yes, of course. Let me tell you about it. On the first Sí, day, por supuesto. around 9 Déjame a.m., contártelo.
El primer día, alrededor de las 9 de la mañana, estaba cazando en la selva cuando oímos aviones sobrevolando. Aunque esas patrullas eran habituales, nunca antes habían atacado viviendas. Más tarde, miembros de la comunidad cerca de los primeros incendios me llamaron. Don Vicente, ¿sabía que el ejército quemó casas en este sector de San Martín? Les dije que no lo sabía y que lo comprobaría con otros. Si no conseguíamos respuestas, inventamos una receta por la situación por necesidades. El 19, hicimos exactamente eso. Ourselves. The next day we did exactly that. Me llamaron y me dijeron, Don Vicente, ¿es usted consciente de que los militares incendiaron algunas casas en este sector de San Martín? De San Martín, dice por aquí cerca. Upon arriving, we confirmed that several homes in the Al llegar, confirmamos que varias casas en la parte alta habían sido efectivamente incendiadas. Informé de ello al presidente del consejo parroquial, explicándole que, según los vecinos, el ejército era el responsable. Dijo que investigaría a través de la oficina del gobernador, pero hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta ni explicación por su parte ni de ninguna otra autoridad. Al tercer día, alrededor de las 2 de la tarde, regresaron las aeronaves, aviones ligeros y bombarderos. aircraft returned, light planes and bombers. Allá al lugar pues nos dimos de cuenta de que sí habían sido quemadas 2 viviendas en el sitio. Explosions occurred in the upper section, then another. Se produjeron explosiones en la parte superior y luego otra casa fue atacada. Según testigos, unos jóvenes que trabajaban en la granja de un vecino, Miguel, fueron detenidos y maltratados. Reuní a miembros de la comunidad y fuimos a ver qué estaba ocurriendo. Al acercarnos, vimos humo y nos dimos cuenta de que otra casa estaba siendo incendiada. Los jóvenes estaban atados, con la cabeza cubierta por bolsas de plástico negras. Cuando intentamos hablar con el oficial al mando, se negaron y abrieron fuego. Uno de nuestros compañeros grabó el incidente. Fire. One of our companions recorded the incident. En este video podemos ver a los aldeanos intentando hablar con los militares, que disparan tiros de advertencia para mantenerlos alejados. Lo de ISO se retiran mientras los militares siguen disparando. On this video, we can see the villagers trying to talk to the military, who fire warning shots to keep them away. The villagers withdraw as the military keep firing. Venga, pa, que le van a tirar un tiro, hombre. On the communities, En el segundo video de la comunidad, podemos ver a los aldeanos reunidos, observando cómo los helicópteros se llevan a los 3 trabajadores. workers away. Sí es. Shortly after, a helicopter arrived and took the. Poco después, llegó un helicóptero y se llevó a los jóvenes. Al día siguiente, viajamos al lago Agrio para preguntar por su paradero. Nos dijeron que habían sido liberados de madrugada, pero seguimos siendo escépticos, sabiendo que el ejército rara vez libera a los detenidos con facilidad. Más tarde, confirmamos que habían sido liberados bajo coacción. Les advirtieron que nunca regresaran a Ecuador o serían asesinados. Desorientados, con la cabeza aún cubierta, Heads still covered, they had no idea where they were. Entonces tratamos así mismo de acercarnos. Ya la respuesta de ellos era que le decían, dígales que no se acerquen porque no respondemos.
On March 6th, the Air El Force 6 de marzo, la Fuerza Aérea regresó al mismo lugar. A un vecino se le ordenó ponerse a cubierto antes de un bombardeo. Nos organizamos de nuevo para acercarnos, pero los soldados obligaron al vecino a llamarnos y advertirnos que no nos acercáramos. Oímos la explosión desde unos 400 metros de distancia. we heard the explosion from 400 meters away. Pero ya que fue demasiado tarde porque como le digo, ya cuando tratamos de vuelta a acercarnos a hablar con ellos ya no hubo la posibilidad porque The homes had already been Las burned. casas ya habían sido incendiadas, dejando solo los restos estructurales y algo de maquinaria. Si lo hubiéramos sabido, habríamos intentado salvar lo que pudiéramos. Los aviones siguieron sobrevolando durante horas, impidiendo que nadie se acercara. preventing any approach. una bomba que nos tiren encima porque la aviación igual sobrevoló por encima de nosotros varios que demorarían como unas 2 horas sobrevolando. To this day, there has been No hasta hoy, no ha habido ningún diálogo con el ejército ni con el gobierno que explique por qué llevaron a cabo estos ataques contra nuestra comunidad. ¿Por qué hicieron eso con la comunidad? Bueno, tengo algunas preguntas, si no te importa. Los trabajadores que mencionaste, que fueron detenidos, torturados, luego liberados y amenazados, ¿eran colombianos? Sí, Mhm. Yes, Sí, colombianos. Son todos colombianos. Espaprovers de allí, de Ranca. from the farm. Ah, así que vieron que eran colombianos y asumieron que eran criminales. Los detuvieron y los torturaron. pues la verdad, pues por eso le digo, I don't know why they took them. Maybe it was because No sé por qué se los llevaron. Quizá fue porque eran colombianos. Pero podría ser. Creo que seguramente se dieron cuenta de que él no tenía nada que ver con eso. Por eso lo dejaron ir. Me imagino que si hubieran sabido o incluso sospechado que estaba implicado de alguna manera, bueno, me imagino que todavía lo tendrían retenido ahora mismo, ¿no? Eso es lo único que puedo decirte, porque eso fue exactamente lo que pasó. tell you because that is exactly what happened. porque eso fue lo que pasó. Y estás diciendo que esos trabajadores que fueron torturados y luego liberados fueron amenazados de muerte. Sí, eso es lo que ellos comentan, lo que le habían dicho que That is indeed what they are saying, that they were told they would be Eso es exactamente lo que dijeron, que les habían dicho que serían liberados siempre y cuando se marcharan y no volvieran a ser vistos en Ecuador. Eso explica por qué tienen miedo de venir aquí y dar declaraciones a los medios que han llegado. Sinceramente, hemos estado experimentando sobrevuelos continuos en esta zona. Es cierto que no los hemos oído en los últimos 2 días, pero antes de eso, desde el incidente hasta ayer, estuvieron volando de día y de noche. Como dije, desde ayer no se les ha oído. ¿Por qué te mentiría? since yesterday they haven't been heard. Why would I lie to you? acá no se los he escuchado, ¿para qué voy a mentirle? In this vacuum, where institutions fail and the state receives En este vacío, donde las instituciones fallan y el Estado se retira, surgen nuevas formas de liderazgo, no desde los canales oficiales, sino desde el propio seno de la comunidad. Figuras como Don Vicente, líderes locales que intervienen para llenar el vacío dejado atrás, organizando, documentando, alzando la voz. Son ellos a quienes la gente acude cuando ocurre algo. Es a través de ellos que la información circula, y a menudo es gracias a ellos que el mundo exterior conoce la verdad. Pero este papel tiene un coste, porque en entornos marcados por el miedo y la militarización, quienes alzan la voz se vuelven visibles, y quienes se vuelven visibles a menudo se convierten en objetivos. ¿Cree que el Estado ha dado una resolución a este asunto? ¿Piensa que este asunto está concluido? ¿O cree que aún queda más por venir? No, pues el tema está de que pues la última inclusión que tuvieron. Well, the thing Bueno, is, la cuestión es que la última vez que aparecieron, dijeron que iban a volver por mí porque había hecho pública esta denuncia. made this complaint public. Eso era lo que le habían dicho al compañero de la última vivienda que ellos intervinieron también. That is exactly what they had told Eso es exactamente lo que le dijeron al vecino en el último sitio que registraron. That was the ¿Sabes? story they Esa fue la historia que usaron cuando se marcharon, diciéndole que me habían señalado por mi nombre. Dijeron, volveremos por este tipo, el señor tal, porque presentó una queja pública. filed a public Esta complaint. denuncia pública. Así que has sido amenazado por el ejército por hablar y hacer preguntas, lo cual, en cierto modo, es tu trabajo, porque eres el vicepresidente de la comunidad.
Fuiste elegido por la comunidad precisamente para este tipo de asuntos. Cuando necesitan a alguien que averigüe qué está pasando, o, ya sabes, que intente comunicarse con otra persona, que es exactamente lo que hiciste. Así es, pues claro, yo como autoridad que me nombró aquí también la comunidad. Yes, that's exactly right. Naturally, since the Sí, eso es exactamente correcto. Naturalmente, dado que la comunidad me nombró como su figura de autoridad, me correspondió a mí, de una forma u otra, intentar dar sentido, políticamente hablando, a estos abusos que estamos sufriendo. Incluso como residente, creo que habría intentado hablar con ellos de todos modos, porque simplemente desafía la lógica. No tiene sentido venir y quemar las casas de la gente. En nuestro caso concreto, y no creo haber oído nunca que algo así haya ocurrido en ningún otro lugar del país durante mi vida, estamos siendo testigos de algo sin precedentes. during my lifetime, we are witnessing something unprecedented. Que yo tengo, no he escuchado en alguna parte de mi país que haya Jestem break, Shilosorska Ranger. de que First they arrive and burn your home, then they come back and bomb. Primero llegan y queman tu casa, luego vuelven y la bombardean. En resumen, una serie de acciones como esas. Para nosotros esto es algo completamente nuevo, algo que nunca habíamos experimentado antes, como ya he mencionado. Llevo en esta zona más de 30 años. Me acerco a los 40 ahora, y esta es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de abuso. Como resultado, nos ha dejado traumatizados. Sinceramente, todavía no puedo entenderlo del todo, porque como he dicho, no ha habido absolutamente ningún acercamiento por parte del gobierno para explicarlo, para decirnos, esto se hizo por esta razón o por aquella otra. Al final, uno solo espera recibir algún tipo de explicación. Pero no, todavía no ha llegado nada del gobierno. But no, there is still nothing coming from the government. bueno, que les den una explicación, ¿no? Pero no hay nada todavía por parte del gobierno. This reveals a deeper contradiction at the Esto revela una contradicción más profunda en el corazón de la estrategia de seguridad actual. Aunque el crimen organizado ha infiltrado claramente las instituciones del Estado, alcanzando a la policía, el ejército y las estructuras políticas hasta los niveles más altos, la fuerza del Estado no se dirige hacia arriba, hacia esas redes de poder. Se dirige hacia abajo, hacia comunidades ya debilitadas por una década de austeridad. La represión se centra en regiones donde el Estado ha fracasado en proporcionar incluso los servicios más básicos, careciendo de infraestructuras, de presencia policial o de capacidades básicas de inteligencia. or the most basic intelligence capabilities. In these desolated places, the state En estos lugares desolados, el Estado no existe como garante de derechos o de seguridad, solo existe en los momentos de violencia. Me gustaría recomendar un poco de prudencia. Es una situación muy grave. Se trata de personas peligrosas que no están realmente intentando averiguar qué ocurrió ni resolver un crimen, propiamente dicho. Solo buscan obtener resultados para sus amos y no se detendrán ante nada para conseguirlo. they won't stop at nothing just to do that. Sí, por supuesto. Todo lo entendemos aquí, pero Pero como es que no nos pusimos en una conversación. Oh, yes, here, we all know that. We even Oh sí, todos lo sabemos aquí. Incluso terminamos hablando de ello entre la comunidad local. ¿Y a dónde se supone que debemos ir? Porque vayamos donde vayamos, nos van a señalar igual, incluso si cruzamos al otro lado de la frontera. Al menos en mi caso, déjame decirte, tendría que marcharme a otro país. Y no quiero simplemente abandonar mis pertenencias aquí, las cosas que me ha costado tantos años de sufrimiento conseguir. Imagina tener que alejarte de todo en un instante y empezar de cero en otro lugar. Es difícil, porque ya pasé por eso una vez, y ahora siento que estoy a punto de revivir esa vida otra vez. Sinceramente, no quiero volver a pasar por eso. Eso mismo dicen varios de mis compañeros. Hemos decidido no guardárnoslo, sino hacerlo público, que el mundo lo sepa. Como dije antes, si llega mi hora, si estoy destinado a morir algún día, que así sea, que se cumpla la voluntad de Dios. En última instancia, todo está en manos de Dios. Que Él decida qué será de nuestras vidas. Pero lo que debemos hacer, lo correcto, es hacer que la opinión pública mundial sea consciente de la situación que estamos soportando bajo este gobierno. No muestran ningún respeto por la población. No nos tratan como seres humanos.
En su lugar, simplemente llegan y atacan al pueblo, y luego intentan justificarlo afirmando que aquellos a quienes detuvieron o atacaron eran terroristas o algo por el estilo. Pero la verdad es completamente distinta. No somos terroristas. Como he dicho, siempre que tenga la oportunidad de alzar la voz, daré un paso al frente y hablaré. Diré la verdad, porque esa es la decisión que hemos tomado. I will tell the truth, because that is the decision we have made. Y hablo y digo la verdad, porque pues eso es lo que... International concern has not been absent. La preocupación internacional no ha estado ausente. Las Naciones Unidas han emitido reprimendas. Organizaciones como Human Rights Watch han lanzado alertas. Incluso grandes medios como el New York Times han cuestionado la narrativa en torno a estas operaciones. Y sin embargo, la trayectoria política sigue siendo la misma. El gobierno ecuatoriano continúa alineándose estrechamente con los intereses de seguridad de Estados Unidos, incluso cuando las políticas migratorias han derivado en detenciones, deportaciones y la deshumanización de miles de ecuatorianos en el extranjero, muchos de los cuales siguen recluidos en centros de detención. De hecho, días después del incidente, Kristi Noem, una de las principales artífices de esa política, fue condecorada con una medalla por el presidente Noboa. Hay una amarga ironía en esta alineación. Un gobierno que preside el desplazamiento y el sufrimiento de su propio pueblo en casa, mientras adopta políticas que despojan a esas mismas personas de su dignidad más allá de sus fronteras. En ese sentido, la relación no es meramente cooperativa. Es estructural, una proyección de poder que fluye desde el centro hacia afuera, sin mucha consideración por quienes están en los márgenes. Bueno, mi observación es que el protocolo estándar en una situación algo similar a esta sería que el Estado, ya sabes, empiece a investigar, ya sean funcionarios públicos o incluso la policía o los detectives, ya sabes. Tiene que haber algún tipo de investigación preliminar sobre lo que está ocurriendo en la zona. Y muchas veces eso se debe a que el Estado tiene presencia allí. Tiene trabajadores sociales, policía, hospitales, incluso escuelas. En la zona donde vives, ¿hay algún servicio? ¿Hay una comisaría donde vives? No. No, aquí no, como le digo, lo que pasa... No, not here. As I was telling you, the No, thing no is, aquí. well, Como te decía, la cuestión es que, bueno, no encontrarás una ni siquiera en los pueblos un poco más grandes, lugares como Barranca o Santa Rosa, por ejemplo. No he visto ningún puesto de policía en esta zona. Parece que las comisarías ahora solo se encuentran en las ciudades realmente grandes, lugares como Jambalí, Lago Agrio y así sucesivamente, o en sitios que se consideran municipios grandes y organizados. Quiero decir, aquí somos solo agricultores. Simplemente vivimos nuestras vidas, cada uno en su propia finca o en su propio terreno. each of us on our own farm, each on our own plot of land. Su lote de trabajo. Entonces, ¿a cuántas horas estás de la comisaría más cercana? Well, in this Bueno, en este caso estamos hablando de unas 2 horas y media a 3 horas hasta Lago Agrio. to Lago Agrio. This is not simply a security crisis. Esto no es simplemente una crisis de seguridad, sino una crisis política, una guerra asimétrica. No es una guerra entre fuerzas iguales, sino una dinámica en la que, en lugar de recibir protección y beneficios del Estado, incluido el debido proceso, las personas son tratadas con sospecha por doctrina, y todo el peso del Estado se despliega contra poblaciones sin una capacidad real de defenderse. Comunidades como San Martín no tienen respaldo institucional, ni representación política efectiva, ni estructuras independientes capaces de ejercer poder. Capable of holding power accountable. At the same time, the concentration of authority within the Al mismo tiempo, la concentración de autoridad dentro del Poder Ejecutivo plantea más interrogantes, porque, aunque el Estado ejerce una fuerza abrumadora en los territorios rurales, numerosas denuncias de corrupción y de redes criminales en los niveles más altos, incluido el presidente, siguen sin ser investigadas. Este desequilibrio es difícil de ignorar. Sugiere un sistema en el que la rendición de cuentas es selectiva y el poder está cada vez más centralizado. Creo que tengo una pregunta importante para usted. Vive en la frontera, y es una frontera muy porosa y peligrosa, junto a Colombia. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo les va?
Tienen que lidiar con bandas criminales. A veces se sienten amenazados. ¿Ven algún tipo de actividad ilegal? You know, do you see any kind of illegal activity going on? No, no lo creo. ¿Qué puedo decir? Mira, para ser honesto y decir la verdad, porque, como dice el refrán, hay que mantenerse fiel a la verdad. So, let me put it this way. To be honest, and Así que, permíteme decirlo de esta manera. Para ser honesto y decir la verdad, porque bueno, como dice el refrán, la verdad merece ser defendida, ¿no? Pero hablando con sinceridad, es lógico pensar que estamos situados justo aquí, en la puerta de un país donde se cultiva la coca, donde la gente se gana la vida con ese cultivo. Creo que todo el mundo lo sabe. No se trata solo de Colombia. Según tengo entendido, Perú y Bolivia también dependen de la coca, del cultivo de la coca. Así que sería completamente ilógico que alguien dijera, no sé nada de eso. No tengo ni idea de todo eso. Esa es simplemente la realidad de las cosas. Sin embargo, y este es un punto muy distinto, however, and this is a very distinct point, Significa que se diga a lo que está haciendo el gobierno con nosotros, que es muy distinto porque nosotros estamos aquí a poco paso de la frontera, nosotros estamos aquí al pie de la frontera. that does not justify what the government is doing to us. eso no justifica lo que el gobierno nos está haciendo. Estamos aquí mismo, a pocos pasos de la frontera, en la zona colindante con Colombia. Podría decirse que estamos resistiendo y afrontándolo todo de frente, enfrentando cada peligro. Pero eso no justifica que el gobierno nos trate así solo por el lugar en el que vivimos. En absoluto. Porque si esa fuera la justificación, entonces tendrían que tomar medidas en todo Ecuador. Han encontrado cocaína en cajas de plátanos, no aquí. They have found cocaine in banana boxes, not in here. ¿De dónde vienes? San Martín. ¿O de dónde salen esas? Normally there should be a build trust. Normalmente, debería existir una confianza consolidada entre el Estado y la comunidad, así como entre las propias asociaciones comunitarias. Al fin y al cabo, son simbióticas, se necesitan mutuamente. Pero lo que vemos aquí es diferente. En lugar de intentar acercarse a los líderes comunitarios, a los representantes y a los habitantes de la zona, están siendo atacados, un ataque militar que, como mencionaste, no necesariamente conocen ni del que siquiera son conscientes. Así que no se está construyendo mucha confianza, y esa confianza es esencial para garantizar la seguridad del área. ¿Qué opinas sobre este tema concreto, sobre esta cuestión de la confianza que debería existir entre el Estado y la comunidad? O sea, sí, pues como usted lo dice, es muy cierto. Yo Tarun Stariwose Halcomenses es absolutamente cierto. Just to put it, is absolutely true. At least from my own experience when I lived for a time back in Al menos por mi propia experiencia, cuando viví un tiempo en mi región natal, mi lugar de nacimiento en Los Ríos, la policía allí realmente intentaba relacionarse con el público, establecer un diálogo y crear vínculos, fomentar la confianza, por así decirlo. Incluso crearon una unidad llamada Policía Comunitaria. No estoy seguro de si sigue funcionando hoy en día, pero hace años estaba plenamente operativa. Así era como uno interactuaba con el agente comunitario. En otras palabras, ese era el objetivo de la policía, acercarse a la ciudadanía, a los vecinos de los barrios, en un esfuerzo por cultivar la confianza mutua. Era un proceso que implicaba la participación de ambas partes, ¿sabes? Pero aquí, bueno, eso no se ve en absoluto. Como mencioné, lo único que presenciamos aquí son abusos de autoridad, simples acciones arbitrarias. Te detengo simplemente porque puedo, sin justificación alguna. with absolutely no justification whatsoever. Esta es torpe la estrutesta actual. Estamos viendo atropellos y bueno, y esto lo hicimos porque pues y ya nomás y sin justificar nada. This is the paradox of the current strategy. In the name of security, the state weakens the very... En nombre de la seguridad, el Estado debilita las mismas relaciones que hacen posible la seguridad. En nombre de la lucha contra el crimen, aliena a las poblaciones cuya cooperación es esencial para enfrentarlo. Y en ausencia de confianza, la legitimidad empieza a erosionarse, dejando tras de sí no estabilidad, sino una forma de inseguridad más profunda y duradera. Mientras cerrábamos este informe, recibimos un mensaje del pueblo de San Martín, un SOS, denunciando la extrema angustia y el peligro que enfrenta su comunidad mientras continúan las operaciones militares indiscriminadas en la zona.
Para ellos, el riesgo de convertirse en un falso positivo en esta guerra es cada vez más real. This war is becoming increasingly real.